Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos de Cuarto Poder Tlaxcala Noticias. Nos encontramos con el cronista de Santana Chuntempan, Sisto Patsi. Querido Sisto Patsi, cuéntanos acerca de la historia de Cheutempan como cronista. Bueno, la historia de Chautempan tiene sus cimientos desde la época precolombina, ya que aquí estaban asentados los olmecas chicalancas. Sin embargo, llega otra tribu del norte, los, eh, los tlaxcaltecas, y una parte de ella, de esa tribu, se asienta aquí a la orilla de la ciénaga. Una primera agrupación se establece en el pueblo de San Bartolomé, Coahuismatlac. Allí es donde hay un primer asentamiento de esta tribu. Entonces de ahí buscan, como en aquellos tiempos donde había agua, ahí era donde se tenían que asentar, donde había el florecimiento de los pueblos, en este caso de los calpulis. Y comienza la vida aquí en Chiautempan, a la orilla de la ciénaga, porque era un lugar cenagoso, donde había agua, y ahí es donde empieza a florecer esta, este nuevo pueblo de los teochichimecas. Y por consecuencia ellos vienen ya con una religión ya bien formada, bien establecida, bien estructurada. Dentro de esas deidades había una señora muy importante para nuestros ancestros, que era la deidad prehispánica Tosi, que quiere decir en lengua náhuatl nuestra abuela, o por consecuencia la madre de los dioses. Y esta deidad era tan importante que tenía su teocalli, en donde actualmente está el templo de Nuestra Señora de los Ángeles, mejor conocido ese templo como el convento de Padre Jesús, que esa es la figura más emblemática, más solicitada por todos los feligreses chautempenses. Esta deidad dejó sembrada toda una cultura textil porque era la deidad de los textiles y también de la salud. Y en el aspecto de los textiles o de las hilanderas, pues dejó un gran legado que hasta la fecha nos sigue repercutiendo, sigue con esa influencia cultural hasta la fecha. ¿Por qué? Porque los franciscanos se dieron cuenta a su llegada aquí a Chautempan que las personas, sobre todo las mujeres, tenían esa habilidad de los tejidos. En ese tiempo todo lo que se vestían pues se hacía en el telar de cintura. Al ver esto, que además los textiles que las mujeres producían eran muy vistosos por sus colores, por sus hechuras, por la calidad de sus materiales, entonces empiezan ellos, los franciscanos, a enseñarles la nueva forma de producir textiles y entonces utilizan o les enseñan ahora a usar el telar de pedales, lo que ahora conocemos como los horizontales y los verticales. Entonces ya empiezan, ahora la actividad ya no solamente es de las mujeres, sino ahora son los hombres. Y empiezan a producir los textiles más maravillosos, el famoso poncho santanero. Y ahí es donde la cultura empieza a despegar. Ahora, en ese momento, cuando los frailes organizan a las familias para ir a colonizar el norte, sur y varias partes de nuestro continente y de nuestro actual país México, pues entonces se llevan esta cultura. Claro, Y por eso encontramos esa riqueza de textiles irrigada por todo nuestro entorno nacional. Bueno, para no ir más lejos, esa cultura se enriqueció en esa época, de tal forma que cuando llega la época de la guerra de independencia, aquí en Chautempan se suscitan algunas cosas muy interesantes. Se habla aquí de un personaje muy importante que es Antonio Díaz Varela. Ese señor era un obrajero. Su papá, don Tomás Díaz Varela, era el que tenía muchos obrajes donde pues, los naturales de estas tierras trabajaban, nada más que pues eran explotados.
cuando irrumpe esta guerra de independencia, la gente harta ya de esos malos tratos, pues se desquita con los talleres, porque prácticamente eran pues como una especie de cárceles o como si estuvieran purgando una pena. Mucha gente salía ya enferma o se morían ahí del exceso de trabajo. Cuando vienen los que se levantaron en armas, pues queman parte de sus talleres, roban lo que hay, en fin. Viene su hijo Antonio Díaz Varela y Pineda y pues toma de alguna forma represalias y la opresión todavía es más fuerte. Bueno, de tal manera que aquí desde esa época se vio como la industria textil ya se había hecho notar en el entorno tlaxcalteca. Después, ya al siguiente siglo, en 1969, es cuando se establece precisamente aquí en Chautempan esta estación del ferrocarril. Y eso es un acontecimiento importante, porque es a través de este medio de transporte que llega el progreso a Chautempan, no solamente a Chautempan, sino por todos los lugares donde pasa el ferrocarril, pero principalmente aquí en Chautempan, porque entonces empiezan a venir maquinarias nuevas, ya no son los telares típicos de madera, sino ahora ya son telares de poder, jalados con energía eléctrica, y eso es lo que hace que esta ciudad empiece a crecer exponencialmente y se convierta en uno de los municipios más importantes del estado. De tal manera que se establecen más de 50 fábricas aquí en la ciudad. ¿Quiénes trabajaban? Pues las personas no solamente de Chautempan, sino en ese tiempo Chautempan abarcaba los municipios de San Francisco Tetlanocan y Magdalena. Pero también venían personas de Contla, de Tlaxcala, de Zacatelco, de diferentes municipios, porque aquí había mucha fuente de trabajo y además trabajos bien pagados. De tal manera que Chautempan empezó a crecer y a tener una imagen de ciudad desarrollada. Y Chautempan empezó también a ser un destino turístico, comercial. ¿Por qué? Porque venían de diferentes partes del país a comprar sus mercancías textiles. Los naturales de aquí se iban y fue a través del ferrocarril cómo llevaban sus mercancías a diferentes partes de la República. Entonces este medio de transporte nos conectó con el comercio exterior y además siguió con la difusión y también compartir la cultura de Chautempan hacia muchas partes de la República, incluso del mundo, porque llegó el momento en que una fábrica, es el caso de la fábrica La Luz del señor Enrique Temoltzin Rocha, su fundador, que sus mercancías las llegó a exportar a otros países por la calidad de sus telas. Y es así que Chautempan se convierte en una potencia económica, cultural, porque además sus comercios no solamente eran para ir y hacer compras, sino prácticamente se convirtieron en museos, porque la gente veía, se quedaba desde las banquetas impresionadas a observar esas maravillas textiles que producen los chautempenses. Incluso se dice que en Santana Chautempan, aparte de lo textilero, existen los artesanos que son, y todavía sobreviven artesanos en Chautempan que manejan el telar vertical alto y bajo liso, muy conocidos en el exterior de la República como gobelineros, y que manejan tintes naturales. Lo que estoy viendo en la imagen de que aparece atrás, que Chautempan es textilero desde el inicio, desde la diosa Tosi. Ahí marca que Chautempan no nada más es textilero después de la conquista, sino es milenario. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahorita con los textileros en Chautempan? ¿Por qué se ha perdido ese tipo de trabajos, de labores de artesanos? Porque todavía los hay, pero ya es como que ya nada más hay de una o dos empresas, de 50 empresas que mencionas, ya nada más hay una o dos empresas en Chautempan. ¿Qué ha pasado con eso?
Bueno, mira, no se ha muerto del todo esta cultura de la producción textil, porque aquí en la ciudad tenemos a la Casa del Artesano, la Plaza Malintzin, donde se venden aún los productos de las personas que se dedican a la producción textil. Todavía con agujas, todavía con telar de cintura, todavía con el telar horizontal y vertical. Ahora se ha tornado en alguna parte de nuestro municipio esta producción se ha pasado a la producción artística, ya no nada más artesanal. Sí tenemos ese reducto aquí en la ciudad, que es la Plaza del Artesano, donde ahí sí podemos encontrar esas piezas todavía, el quexqueme, el famoso, el poncho santanero, y todas las prendas textiles de hace mucho tiempo. Todavía podemos encontrarlo aquí en en la Casa del Artesano y en la Plaza Malintzin, nada más por citar lo menos o lo más notable. Pero tenemos ahorita un fenómeno muy interesante que está ocurriendo aquí en el municipio de Chautempan y que es Guadalupe Izcotl. Ese lugar, esa comunidad, se ha hecho notar últimamente por las novedades que ha estado produciendo y que se han hecho notar con sus productos no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, y todavía exportan sus productos a otras partes del mundo y ya han generado una economía muy interesante porque ahora aprovechan la temporada fuerte de las ventas de la época invernal, y entonces cada 8 días hacen su tianguis textil allá en esa comunidad, y mucha gente que viene de diferentes partes del país va allá a comprar sus productos por la calidad en primer lugar y por los precios, y se ha convertido ya también en un destino turístico. Eso es una parte importante que debemos señalar y tener conciencia aquí en Chautempan, porque no se ha perdido esa tradición de la producción textil. Todo lo contrario, ahora está agarrando una fuerza muy notable, y no solamente eso, también, por ejemplo, el textil ha mutado, ahora ha tomado otro giro, ya hablando de, ahora sí en cantidades industriales, que es el caso de la fábrica La Providencia, que ya dejó de producir lo tradicional y produce para la firma Walt Disney. Y esa fábrica ahora produce imágenes en sus textiles que los exportan a diferentes partes del mundo, y ha crecido muchísimo esa empresa. Su origen es aquí en Chautempan, ahora tiene plantas de producción en diferentes partes de la República. Entonces, la cultura textil de Chautempan se ha expandido no solamente en el territorio nacional, sino también a diferentes partes del mundo. ¿Y a Chautempa no le hará falta un museo del artesano? O sea, un museo, ¿no? Muy independientemente que sea una plaza del artesano, a un museo del artesano, para que ahí con ese museo expongan tintes naturales, cómo están tejiendo, precisamente revivir la época esa de prehispánica de cuando tejían con el telar de cintura, el telar vertical, el telar horizontal. ¿No a Santana le haría falta eso? Mira, desafortunadamente Chautempan en ese sentido se ha quedado rezagado respecto, y pues hay que reconocerlo. Yo creo que no es malo reconocer también esas deficiencias que hay en ese sentido, porque Chautempan a la fecha todavía no tiene un museo de ningún tipo, no tiene museo. Con lo único que cuenta es con una sala de exposiciones, la Sala Tosi, que está ubicada en la planta baja del Palacio Municipal. Claro. Pero pues ahí no está dedicado exclusivamente a exposiciones textiles, sino ahí se exponen obras de destacados artistas plásticos. Sin embargo, sí es necesario, urge un museo textil, porque Chautempan debe de ser competente, y ahora con el fenómeno del turismo debemos de tener lugares dignos
para recibir a personas que vienen a visitar a Chautempan, porque Chautempan es muy reconocida a nivel nacional. Guarda todavía ese recuerdo de sus tiempos de oro. Y ojalá y más adelante no solamente un museo textil, también un museo de Chucho el Roto. Tenemos personajes destacados en nuestro municipio, etcétera, diferentes museos para que sirvan de atracción turística y la gente se lleve no solamente un textil, porque aquí hay mucho que comprar en ese aspecto, sino también una bonita imagen, un museo de historia, un museo de artes plásticas, etcétera. O sea, aquí hay afortunadamente talentos y artistas de mucha relevancia, como es el caso, por ejemplo, de Juan de la Cruz, que ahorita es un personaje que está dando mucho de qué hablar y que dignamente representa a Chautempan. Él siempre orgulloso de su tierra, y ha representado a México en España, en diferentes países, ha ganado concursos a nivel nacional e internacional, es un maestro reconocido en las artes. ¿Y por qué no Chautempan, precisamente hablando de personajes como Juan de la Cruz, muy importantes, por qué no ha generado o ha creado un busto o una placa conmemorativa a este personaje que es Juan de la Cruz, artesano en gobelinos, en telar vertical alto liso? Mira, se le ha dado en algún momento su reconocimiento, se le ha entregado el cariño de la gente, la admiración, pero sí definitivamente nos hace falta más trabajo cultural aquí en el municipio. En ese sentido sí tenemos una deuda con los artistas que producen y que nos representan fuera de nuestro municipio. Tenemos una deuda bastante grande, no nada más con artistas, también con personas que han aportado sus esfuerzos, sus conocimientos, sus virtudes para que la sociedad chautempense sea más armoniosa. Pero afortunadamente también hemos avanzado en esa materia, al menos el área de la crónica municipal ha hecho conciencia de que a esos personajes hay que reconocerles. La administración ha otorgado reconocimientos, la presea al mérito ciudadano, por ejemplo, a la molera más longeva del municipio, la que produce el mole prieto. También ha entregado a la maratonista más longeva que hay aquí. También se ha entregado a uno de los expresidentes municipales que hizo cosas extraordinarias en su tiempo. Por ejemplo, es el caso del ciudadano Fidel Polvo Meléndez, un personaje que llegó a la presidencia municipal siendo de un partido diferente, el Partido Demócrata Mexicano, que era el partido del gallo, el gallito colorado. Ha entregado también un retrato hecho por un servidor al expresidente municipal don Aciano Blanco Flores, que fue presidente municipal. Además fue el que realizó, el inventor del escudo de la máxima casa de estudios de aquí de nuestro estado. Se ha entregado también una presea a la mujer del siglo, una señora del barrio de Tezcacóac. También eso también fue un retrato al óleo realizado por un servidor. Se ha entregado también un personaje popular al peluquero más antiguo de la ciudad, a don Gumercindo, un habitante del pueblo de San Pedro Tlalcuapan. Más conocido como el Coruco. Exactamente, así se le conoció en vida. Ya tiene más de un año que falleció el señor, pero oportunamente se le dio su reconocimiento y a los pocos meses muere. Entonces todo en vida, porque ya después de muertos ya se les reconoce, ¿no? Claro. Y estamos en deuda con muchos personajes que están dando de qué hablar en el buen sentido de la palabra. A nuestro municipio lo están poniendo en alto y sí tenemos deudas. Y a Chautempan no le quedaría bien, hablando del tema de artistas, de personajes, no le quedaría bien un tren turístico. Ejemplo, Concla de Juan Comatzi tiene a Desiderio Xochitl. O sea, no necesariamente que tengamos un museo, sino simplemente unas placas conmemorativas fuera de la casa
y crear un tren turístico con ese tipo de personajes. Decir, ¿sabes qué? Mira, aquí vive la molera más longeva, aquí vive Juan de la Cruz, aquí vive fulano de tal. Y eso crearía un derrame económico para Chautempan. Mira, en algún momento se colocaron algunas placas en el bulevar que conecta Chautempan con San Pablo Apetatitlán. Pero bueno, todavía la sociedad o una parte de la sociedad no está acostumbrada a ver eso. Y arrancaron esas placas, no sabemos qué destino tuvieron, pero a veces así es la sociedad, o les digo, a lo mejor fueron unos jóvenes por inquietos o por algo se les pasó por su mente, arrancaron las placas, seguramente las fueron a vender para el fierro viejo, no sé, pero hasta ahí llegó el destino de esas placas. Entonces, eso fue hace algunos años, pero sí tenemos esa deuda, debemos hacer algo. Aquí en esta área hemos tenido la satisfacción, al menos un servidor, de reconocer a esos personajes y no dejarlos pasar por desapercibidos. De tal manera que hicimos una galería con los retratos de los personajes más destacados de Chautempan. Y eso lo podemos constatar, podemos ver sus retratos en dos partes. La primera está en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal. La segunda parte está en la sala de recepciones donde se cobra el impuesto predial en Tesorería. Ahí es donde podemos encontrar retratos de 17 personajes destacados del municipio. Dentro de ellos podemos encontrar al obispo Luis Munive, al padre Bernardo Picasso, a la doctora Chayito, al doctor Miguel Hernández, al artista plástico José Agustín Arrieta, a Chucho Roto, a Vicente Ipazzi Mendoza, el cantante, etc. Tenemos varios personajes que nos han puesto en alto el nombre de Chautempan, no solamente aquí en Tlaxcala, sino también en diferentes partes del país y del mundo. Y hemos hecho no solamente los retratos, sino también el libro de las biografías. También hemos hecho desafortunadamente pues salió una edición muy limitada de ejemplares y pues no se ha dado a conocer esa obra porque no podemos expenderla por falta de recursos, pero al menos hemos hecho ese esfuerzo de producir unos pocos ejemplares, pues para que tengamos un ejemplar aquí en la crónica, otro en la biblioteca del municipio y así otro libro será para el archivo histórico del estado, etcétera. O sea, una edición muy limitada, pero no nos hemos quedado con las ganas de reconocer esos esfuerzos que hicieron esas personas. Claro, y hablando de artistas plásticos, vimos que en los días pasados o meses pasados, usted, Sisto y Patsy, fue galardonado, o sea, chautempense, o sea, para empezar chautempense, hizo un dibujo de la diosa Tosi, el cual fue impreso en los billetes de la Lotería Nacional, que pues imagínese un orgullo para Chautempan, ¿no? Un chautempense, el dibujo de un chautempense se ha imprimido en la Lotería Nacional. ¿Qué efecto tuvo ese tipo de situación? Mira, la imagen que está a mis espaldas representa la deidad prehispánica Tosi. Esta imagen yo la produje en la administración anterior, cuando estaba el profesor Antonio Mendoza Romero. Ha sido de tanto impacto esta imagen que pues ahora algunos grupos políticos, culturales, etcétera, la utilizan como su logo y me da mucho gusto porque para eso se hizo, no para representar a un partido ni nada. Claro, es para representar la cultura e historia de Chautempan. Pero se ha convertido este cuadro en un icono que pues ahora nos está todavía generando, si tú quieres, comentarios positivos de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Y eso para mí es satisfactorio porque hemos logrado que se actualice nuevamente el nombre de Tosi. La administración
que preside el licenciado Héctor Domínguez, de aquí de Chautempan, tuvo a bien que esta imagen saliera en el billete de la Lotería Nacional. Y eso fue en la Feria Nacional del Zarape del año anterior. Y bueno, pues ahora se conoce no solamente la deidad, de hecho Tosi es una deidad prehispánica que tuvo su influencia no solamente aquí en Chautempan, sino fue una deidad de los mexicanos, de los ancestros mexicanos. Pero ahora se ha actualizado a través de esta imagen y que, bueno, pues ahora tiene la fortuna la deidad de salir hasta en el billete de la Lotería Nacional. Pues a partir de ese momento de que Chautempan tiene un galardón tan grande, en este caso Sixto Ipazzi con su obra de arte, cobra un impacto social muy importante, porque Sixto Ipazzi se coloca en las voces de todos los chautempenses y dicen, oye, ¿cómo es que tenemos un personaje así galardonado? Si, ¿por qué no nombraron a nuestro presidente municipal? Lo que dice la gente. O sea, hoy en día la gente dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría que Sixto Ipazzi nos representara como presidente municipal. Lo que la gente dice. ¿Usted estaría de acuerdo con la opinión de la gente? Yo no he pensado en otra cosa más que en mi trabajo. Mi satisfacción es que se conozca la deidad prehispánica Tosi, y todo lo que he hecho no es para conseguir otra cosa. Que quede No, aquí claro. no, aquí no es lo que usted quiera, aquí lo que la gente expone, o sea, es el orgullo y el sentir de los chautempenses, que dicen, ¿saben qué? Pues un personaje como Sixto Ipazzi que representó en los billetes de la Lotería Nacional, que puso en alto a Chautempan, que nos representara en Chautempan como tal, como un presidente municipal, o sea, no lo decía ni como candidato, sino como un presidente municipal. O sea, imagínense un cronista de talla nacional que represente Chautempan, que represente Chautempan con una imagen de la diosa Tosi, con un galardón de la diosa Tosi impresa en la Lotería Nacional, sería fabuloso. No sé cómo, o sea, muy independientemente de lo que usted dice, no, pues ya ves que yo nomás hago mi trabajo, pero es la opinión de la gente, del público. Pues mira, yo como servidor público me debo a la ciudadanía. La ciudadanía me está pagando por ocupar este puesto, este cargo, muy digno además. Y yo he aprovechado todos los minutos de mi estancia en este cargo para producir. Eso es lo que me interesa a mí, producir, aportar algo para mi pueblo, dejar un legado. Lo demás, el pueblo lo decidirá. Si el pueblo tiene alguna visión, algún sentimiento, alguna opinión respecto de mi persona, bueno, eso se lo dejo a consideración de cada ciudadano. De momento, me pronuncio como cronista municipal de Chautempan. A mucha honra estoy haciendo un trabajo que creo que va a quedar o por lo menos dejaremos un agradable recuerdo de Sixto Ipazzi, que pasó por la crónica municipal, dando frutos, aportando su granito de arena para la cultura, y no solamente he hecho cuestiones de pinturas o en este caso de libros. Estamos haciendo ahorita la monografía municipal, que es un trabajo titánico, de verdad muy fuerte. Han sido horas de mucha investigación, de mucho trabajo de campo, de caminar en los pueblos y de andar preguntando con las personas, de hacer entrevistas para recabar información. A eso estoy consagrado aquí en esta crónica, en esta oficina de la crónica municipal. Lo demás vendrá por añadidura. No me cierro a las posibilidades de la gente que me diga, oye, tú puedes hacer algo más. De momento, digo, yo como cronista estoy haciendo lo que me corresponde como cronista, y lo seguiré haciendo hasta el último momento que esté yo en esta oficina. Con mucho gusto. Para eso me designaron cronista y lo hago de todo corazón. Hemos dado muchos resultados. Creo yo que no nos hemos quedado con los brazos cruzados en ningún momento. No solamente me han reconocido aquí en el municipio, la sociedad sabe quién es ahora Sixto Ipazzi, sino también hemos tenido alguna representación en el estado.
Por ejemplo, en el caso de las artes plásticas, en algún momento me designaron como el artista del mes en el Museo de Arte de Tlaxcala, donde expuse una obra que pues se ha convertido también en un impacto en esa área de las artes plásticas, pero también en el aspecto de las lenguas, porque aquí desde que inició esta administración hicimos una escuela de náhuatl y pensábamos que eso nada más iba a ser de momento, así como que nada más un curso, pues ya llevamos varios cursos avalados por la SEP y apoyados por el ICATLAX. Entonces hemos abarcado no solamente artes plásticas, no solamente redacto crónicas, que esa es la esencia de mi trabajo, también hemos hecho libros, escrito libros, y también hemos reconocido en vida a los personajes que han destacado y a los que ya nos precedieron, también los hemos ya puesto en un libro, sus biografías están ya ahora en un libro, y todo lo que, en fin, hemos hecho muchas cosas en el aspecto del náhuatl. A un servidor pues le han dado la encomienda en el grupo de los cronistas del Estado, pues me han dado ese privilegio de representar o de ser vocal de la lengua náhuatl. Entonces para mí es muy satisfactorio, más que nada es el hecho de servir, de ejercer lo que a mí me encomendaron. Creo que en ese sentido hemos abarcado lo que un cronista debe hacer en este cargo. Magnífico. Lo hacemos con mucho gusto. Para finalizar, mi querido Sisto y Patsy, un punto de referencia acerca de la cultura, del arte y de la historia de Cholutepan que les recomiendes a los cholutepenses. Mira, ahorita estamos un poquito por esta cuestión de la pandemia que nos ha venido a frenar bastante. Sin embargo, también ver esas debilidades como oportunidades. Estamos en la era de la digitalización, de las comunicaciones, y los medios digitales son una ventana abierta al mundo, y debemos aprovechar esa oportunidad de conectarnos con el mundo del arte. A ver qué han producido, por ejemplo, los italianos en el Renacimiento. Vamos a echarnos una mirada hacia el pasado de los griegos, de los romanos, y vamos un poquito más allá con los egipcios, pero no solamente esas culturas han existido. Tenemos a los mayas, tenemos a los aztecas, a los tlaxcaltecas. ¿Qué hicieron en su momento? ¿Por qué no mirar ahora hacia México, hacia la cultura mexicana? Siempre nos pasamos admirando a los europeos, y qué bueno, han aportado mucho al mundo occidental, sin lugar a dudas, y se les reconoce. Pero también, ¿qué hay de la cultura mexicana? Exacto. En su momento, nada más para ahora que se va a hablar en el próximo año de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y de nuevamente, bueno, de ahora el Nuevo México. Pues, ¿qué había en ese momento, en ese encuentro de ambos mundos? ¿Qué había? ¿Qué encontraron los europeos aquí en este continente? Encontraron a un imperio que en ese momento era el más grande del mundo. Y a ese imperio le hicieron frente un pequeño pueblo llamado Tlaxcala. Ese pueblo, compuesto por señoríos que conformaban a una república con toda una cultura, toda una estructura política, toda esa gama de información de los ancestros. Se dice que en Tlaxcala hay un asentamiento antes del siglo XIV o XIII, creo, antes de Cristo, asentamiento en San Lucas Tlacoxcalco, a la altura de Cuitlapanga, que se dice que ya hay indicios de humanos, o sea, que ya hay civilización, que incluso hay historia en esas partes. Entonces, así como, no nada más como cronista chautempense, imagínense como un cronista que sepa de todo de su estado, mencionando ahorita a Tlaxcala, que
existían los cuatro señoríos antes de la conquista, que fueron los que enfrentaron a los conquistadores, y ganaron los tlaxcaltecas, que ya se constituía como una república, como hoy la conocemos como la República Mexicana, pero ya era una república de Tlaxcala. Entonces imagínense relatar una historia más extensiva sobre Tlaxcala, principalmente sobre Tlaxcala y sobre Chautempan. Imagínense qué riqueza le daríamos a la juventud hoy en día en base a la cultura. Mira, Tlaxcala como tal ha tenido varias etapas históricas. Es un tema muy extenso para detallar qué había en cada etapa. Es un trabajo muy titánico, sin embargo, parte de ese trabajo va a quedar plasmada en la monografía municipal de Chautempan. Esa información la vamos a presentar para ver la evolución que ha tenido Chautempan en relación a los señoríos tlaxcaltecas, porque Chautempan era uno de los señoríos que existían en este territorio, en esta geografía de aquel tiempo. El mapa era distinto. No imaginémonos que ya estaba delimitado como quedó ahora Tlaxcala. No, en ese tiempo era otro tipo de territorio, era más extenso, tenía otras dimensiones. Pero eso es una tarea que va a quedar, repito, plasmada en la monografía municipal. Y es importante conocer nuestro pasado, Claro. para no condenarnos a repetirlo, sobre todo esos vicios, esas fallas humanas que se ha tenido, porque se requiere de ver hacia adelante, de tener una visión de evolución. Debemos de dar ese paso, y no hay como conocer nuestros orígenes para ver cómo fue creciendo, en este caso, nuestro municipio, nuestros pueblos, cómo se fueron incluso haciendo esas nuevas divisiones, cómo se independizaron algunos pueblos para convertirse en municipios, etc. Todo eso es importante saberlo, que los chautempenses lo conozcan, y de esa forma tenerlo como una herramienta, ese conocimiento, tenerlo como herramienta para que vea hacia dónde vamos, qué es lo que nos hace falta, qué hemos perdido, dónde se perdió el rumbo de la evolución, del crecimiento, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante el conocimiento de nuestro pasado, de nuestra historia. Tenemos esa radiografía histórica ya, ahora sí, como materia prima de esa obra que estamos haciendo. Es muy extenso el trabajo, pero finalmente lo vamos a lograr. Tenemos ya una gran parte de esa información y tenemos esa visión. Es como un cíclope. Esa monografía yo la relaciono así, un cíclope, quizá como lo que pensaron los franceses de la enciclopedia, tener reunido en un solo volumen pues todo el conocimiento de la humanidad. Aquí no va a ser de toda la humanidad, sino de todo nuestro municipio. Claro. ¿Y para cuándo se daría a conocer esa biografía? Mira, ahorita no te damos una fecha porque pensábamos que era una tarea que nos llevaría un año, ya llevamos más, pero lo vamos a lograr. No doy una fecha exacta, pero sí debe de quedar antes de que termine esta administración. Claro. Y estaría dispuesto a relatar por lo menos un párrafo de las ediciones de la monografía, por lo menos cada 8 días, de que nos las contara nuestra transmisión en vivo de Cuarto Poder Tlaxcala Noticias, para que la gente que más se empapa en las redes sociales vaya conociendo más acerca de Chautempan. Claro que sí, estamos dispuestos, porque esa es parte de nuestra función. Informar de lo que estamos haciendo con transparencia, cuáles son, qué avances hemos tenido. Todo eso ya afortunadamente tenemos mucho trabajo. Podemos hablar del carnaval, de la Navidad, de la Semana Santa, de todos los aspectos culturales que nos ocupan aquí en el municipio. Podemos hablar también en el aspecto político, de los presidentes que han pasado, quienes han aportado, quienes han dicho, quienes no han dicho, quienes, en fin. También podemos hablar
de su territorio, podemos hablar de los pueblos, de cada mira, si te das cuenta, en esta parte tenemos algunos glifos, porque también esos glifos van a quedar en esa monografía. No quiero decir con esto que no existan los glifos en las comunidades, sí, pero algunos no tienen una definición así concreta, sino que como que pues lo hicieron porque pues hay que tener ese requisito, pero no, realmente hacer un glifo es muy difícil porque hay que entender la escritura de nuestros ancestros. Claro. Y para eso tienes que meterte al náhuatl y tienes que ver cómo escribían los tlacuilos y cuáles eran los ideogramas que usaban para representar tal o cual cosa. Es una investigación bastante ardua. Entonces, hacer un glifo es muy complicado, pero ya afortunadamente llevamos más de la mitad. Todo eso estamos haciendo un trabajo, pues tratamos de abarcar todo lo más posible, y podemos hablar también de los glifos, de cada comunidad, etcétera. Pues afortunadamente tenemos mucho de qué hablar. Magnífico, mi buen amigo Sisto y Patsy. Pues sería un gran tema extensivo que pues cada 8 días nos contara acerca de los glifos, de la diosa Tosi, de los pueblos, de política, que sería muy bueno para los chontempenses porque pues el pensamiento de los chontempenses iría cambiando, porque se irían nutriendo de conocimiento. Irían conociendo a la diosa Tosi que representa, o sea, qué representa en la imagen, qué representaba en su momento, quién era la diosa Tosi, qué eran los glifos, en la política, los presidentes municipales en su momento, y muchísimos temas que abarcar para Chautempan. Hablamos en lo textil, en los artesanos de telar vertical y muchísimas cosas que tenemos que contar, y nos gustaría que nos abriera espacio los días lunes temprano a la misma hora para poder contar esas historias que guarda Chautempan. Con todo gusto, aquí nos vemos a esta misma hora y para compartir, porque esa es la misión que tiene un cronista, de informar a la sociedad sobre los aspectos importantes de su municipio, no solamente hablar de la crónica diaria, que también es un aspecto importante, claro, pero también hablar del arte, hablar de la historia, hablar del territorio, hablar de cada cultura, de los aspectos culturales que guarda cada comunidad, que eso es importantísimo. O sea, hay mucho de qué hablar en esta crónica municipal. Pues muchísimas gracias, amigos y Patsy, por habernos brindado este espacio, y pues todos los que nos están viendo, saber de que pues que somos ricos en cultura, en historia y en arte. Pues con nosotros estuvo el cronista chontempense Sisto y Patsy, y para Cuarto Poder Tlaxcala Noticias, Arturo Caporal. Muchísimas gracias, que pasen buen día.